Hola misteriosos, hoy nos vamos a adentrar en el caso de una niña que fue al estadio de la escuela con sus padres para ver un partido de fútbol. Durante el partido, sus padres de repente se dieron cuenta de que la niña no estaba en ninguna parte y comenzaron a buscarla. La policía rápidamente se unió a la búsqueda, pero no tenía idea de a dónde llevaría esta investigación. En noviembre de 2015, cuando Gaby tenía 7 años, la ciudad se preparaba para el mayor partido de fútbol del año. El equipo de la escuela estaba a punto de jugar contra el equipo de otro condado, y todos estaban ansiosos por este evento. El hermano mayor de Gaby estaba en el equipo, pero ella estaba más interesada en divertirse con otros niños que en el juego en sí. Inicialmente los padres planearon dejar a Gaby en casa con el hijo menor bajo el cuidado de un familiar, pero Gaby logró convencerlos de llevarla con ellos. En la noche del 14 de noviembre se dirigieron al campo de la escuela. Además del público local, también había muchas personas del otro condado que vinieron a ver el partido y apoyar a su equipo. Tan pronto como la familia llegó al estadio, Gaby vio a sus amigas y le pidió a su madre si podía jugar con ellas. Su madre aceptó, pero le advirtió que se quedara dentro de los límites de la escuela y permaneciera con los otros niños. Después de eso, su madre se fue a las gradas y Gaby corrió a unirse a sus amigas. A partir de ahí, Gaby volvió algunas veces con su madre antes de ir a jugar de nuevo. En un momento dado, también fue con su padre, que estaba en una sala de anuncios. Gaby le pidió un poco de dinero para comprar bocadillos en la cafetería. Algún tiempo después, las amigas de Gaby corrieron hacia su madre en las gradas. Ella miró al grupo y de inmediato se dio cuenta de que su hija no estaba entre ellas. Las niñas le preguntaron si había visto a Gaby. Parecían visiblemente preocupadas, y la mujer respondió que no la había visto en bastante tiempo. Entonces preguntó qué estaba pasando, y las niñas explicaron que habían decidido jugar a las escondidas. Gaby debía encontrarlas, y ellas se habían escondido en el baño. Pero el tiempo pasó y Gaby nunca las encontró. Pensando que habían ganado, las niñas salieron de su escondite y fueron a buscarla, pero Gaby no estaba en ninguna parte. Llamaron su nombre, revisaron todos los lugares donde habían jugado antes, pero su amiga parecía haber desaparecido. Fue entonces cuando pensaron que Gaby podría haber ido a las gradas a buscar a su madre y corrieron hacia allí. La madre inmediatamente comenzó a entrar en pánico y fue con su marido, pero Gaby tampoco estaba allí. Ella le dijo que Gaby estaba desaparecida y el hombre salió corriendo a buscar en el área alrededor del estadio. Mientras tanto, la madre fue a la cafetería donde su hija quería comprar bocadillos y comenzó a buscarla allí. En el camino, los padres encontraron amigos e informaron sobre la desaparición de su hija. Al escuchar esto, se unieron a los padres preocupados, ayudando en la búsqueda. Tras revisar toda el área alrededor del estadio y no encontrar señal de Gaby, los padres regresaron e hicieron un anuncio por los altavoces, esperando que Gaby lo escuchara. Pero eso tampoco trajo resultados. En ese momento hubo una pausa en el juego y las personas estaban regresando a las gradas. Los padres continuaron preguntando a todos si habían visto a Gaby, y algunos de ellos también se unieron a la búsqueda. Salieron nuevamente para buscar en el área alrededor del estadio, y pidieron al equipo que encendiera linternas alrededor del campo de béisbol, que conducía a un pequeño bosque. Los adultos caminaron por allí, pero aún así no pudieron encontrar a la niña. En ese momento, habían pasado aproximadamente 20 minutos desde su desaparición y los padres decidieron llamar a la policía. Los oficiales llegaron inmediatamente a la escuela, escucharon los relatos de los padres y amigos de Gaby y comenzaron la búsqueda. El departamento de policía local tenía poca experiencia con casos tan serios, ya que los desaparecimientos de niños raramente ocurrían en su pequeña ciudad.
Los oficiales consideraron inmediatamente el peor escenario, que alguien la hubiera secuestrado o atacado. En este caso, enfrentaban un problema. El probable perpetrador probablemente estaba en el estadio viendo el juego que estaba a punto de terminar en cualquier momento. Así, los oficiales se dieron cuenta de que tenían poco tiempo y pronto las personas comenzarían a irse a casa, incluido el supuesto perpetrador. Finalmente, decidieron interrumpir el juego y cerrar el estadio, manteniendo a todos dentro del edificio. Los oficiales monitorearon todas las salidas para evitar que alguien escapara. La policía no informó a las personas sobre lo que estaba sucediendo para no interrumpir los esfuerzos de búsqueda. Si todos supieran que la policía estaba considerando la posibilidad de que un secuestrador de una niña de 7 años estuviera en la misma área que ellos, la situación podría salirse de control rápidamente. Mientras tanto, la policía llegó a la escuela y comenzó a buscar en el área. Llegaron al campo de béisbol y siguieron hacia el bosque. Después de recorrer una cierta distancia entre los árboles, encontraron un pequeño arroyo y vieron el cuerpo de la niña en él. La identificaron como Gaby y llamaron a una ambulancia para llevar el cuerpo al forense. Sin embargo, incluso una inspección visual fue suficiente para sugerir que la causa de la muerte fue asfixia, ya que había marcas distintivas en su cuello. Parte de su ropa también estaba faltando, lo que llevó a la policía a sospechar que la víctima había sido agredida. La madre de Gaby vio la ambulancia cerca del bosque y pensó que la policía había encontrado a su hija que necesitaba atención médica. Corrió hacia allí, pero la policía la detuvo. No querían que la mujer viera esa escena horrible. Ahora que la policía lidiaba con un asesinato, decidieron trasladar a todos del estadio al gimnasio de la escuela. Los investigadores creían que el asesino probablemente estaba entre ellos, por lo que necesitaban descubrir rápidamente cómo identificarlo. Hablaron con los padres de Gaby y les contaron lo que probablemente había sucedido con su hija. Los investigadores también preguntaron si tenían alguna sospecha sobre quién podría haber cometido tal acto atroz. Tal vez habían notado a alguien sospechoso o alguien había amenazado a su familia, pero los padres de Gaby insistieron en que no tenían idea de quién podría haber hecho eso. Los detectives luego hablaron con las amigas de Gaby y les preguntaron si habían visto algo extraño esa noche. Tal vez alguien las estaba observando o siguiendo, pero las niñas dijeron que no podían recordar nada así. La policía también los llevó al gimnasio y pidió que miraran cuidadosamente a las personas presentes, con la esperanza de que pudieran recordar algo, pero eso no llevó a nada. El detective principal seguía creyendo que los amigos de la víctima podrían haber visto al secuestrador, pero o tenían miedo de señalarlo, o simplemente no comprendían la importancia de sus observaciones debido a su edad. Continuaba pidiéndoles que recordaran cada momento de esa noche, y finalmente una de ellas mencionó que, cuando se escondieron de Gaby en el baño, vio a un hombre cerca de la puerta. La niña no recordaba casi ningún detalle sobre su apariencia, excepto que estaba usando una chaqueta de mezclilla. La policía habló con el taquillero que vendió boletos para el juego y él también recordó al hombre con la chaqueta de mezclilla colgada en su brazo. Agregó que esa persona le parecía extraña. Sin embargo, aún no podían identificar a ese hombre en ese momento. La policía fue entrevistando gradualmente a los asistentes del juego y pronto todos supieron por qué estaban siendo retenidos allí. Al darse cuenta de que podían estar en la misma sala que el asesino, las personas se asustaron, especialmente en relación a sus hijos, pero aún así cooperaron con la policía y respondieron a sus preguntas. Los investigadores cruzaron la lista de nombres de todos los hombres en el gimnasio con el registro de la policía, pero no hubo coincidencias. La policía también envió oficiales a las casas de varios de esos hombres que vivían cerca,
pero todos tenían coartadas sólidas y ninguno estaba cerca de la escuela. Mientras tanto, los oficiales continuaban entrevistando a personas en la escuela y pronto encontraron algunas pistas interesantes. Varias personas les dijeron que, durante el juego, vieron a un hombre llamado Timothy Madden cerca del baño de mujeres, actuando de manera extraña. Era un residente local, así que muchas personas lo conocían, pero según los testigos, esa noche estaba actuando de forma sospechosa. También mencionaron que estaba usando una chaqueta de mezclilla, la misma descripción proporcionada por una de las amigas de Gabby, que también había visto a un hombre cerca del baño. Otro testimonio vino de un pariente lejano de Timothy. Mencionó que durante el juego Timothy parecía un poco fuera de lo normal. Su hijo menor estaba jugando en el campo y, según el testimonio, Timothy, que generalmente estaba muy involucrado en los logros deportivos de su hijo, no prestaba atención al campo y parecía perdido. Más algunos testigos le dijeron a la policía que el comportamiento de Timothy les parecía extraño, lo que llevó a los investigadores a hablar con él. Cuando tocaron a su puerta, Timothy la abrió y los oficiales le preguntaron si sabía por qué estaban allí. Él respondió que había oído sobre el asesinato de la niña, pero que no tenía nada que ver con eso. Los detectives entonces decidieron intentar un truco y le hicieron una pregunta cargada. Preguntaron si tenía alguna explicación para varios videos proporcionados por testigos que lo mostraban hablando con Gabby poco antes de su asesinato. No había videos ni testigos, y la pregunta se hizo para llevar al hombre a revelar alguna nueva información, si realmente tenía algo que ver con el crimen. Al principio, Timothy dijo que no sabía, pero pronto se corrigió rápidamente. Admitió que realmente habló con Gabby esa noche cerca del estadio. Según él, salió a fumar y en ese momento varias niñas pasaron corriendo junto a él. Poco después, Gabby pasó y le preguntó si había visto a sus amigas porque estaban jugando a las escondidas y ella necesitaba encontrarlas. Timothy señaló en la dirección correcta y ella salió corriendo. Los detectives encontraron sospechoso cómo Timothy cambió su historia tan rápidamente. Además, su relato indicaba que habló con la víctima solo minutos antes de su desaparición, y en ese momento no había testigos fuera del estadio, lo que le dio la oportunidad de cometer el crimen. Los detectives también preguntaron si tendría alguna explicación en caso de que encontraran su ADN en el cuerpo de la víctima, y Timothy respondió tranquilamente que no. Por último, le pidieron que proporcionara una muestra de ADN y la ropa que usó en el estadio. Él aceptó ambas solicitudes, pero tan pronto como Timothy entregó la ropa a la policía, descubrieron algunas manchas en ella. Había algo que parecía manchas de sangre en los pantalones, en la chaqueta de mezclilla y hasta en la ropa interior. Los detectives le preguntaron si podía explicar eso. Él afirmó que estaban locos y que no era sangre, sino suciedad. Sin embargo, la policía pensaba diferente, aunque necesitaban esperar los resultados del análisis de ADN antes de poder arrestarlo. El patólogo forense pronto terminó de examinar el cuerpo y confirmó que la causa de la muerte de Gabby fue asfixia manual. También confirmó que la víctima había sido brutalmente agredida y extrajo una muestra biológica del perpetrador, que fue enviada al laboratorio. Al día siguiente del asesinato, sucedió algo inesperado. La policía recibió una carta anónima de alguien que reportó la presencia de un individuo sospechoso en el juego. El autor anotó el modelo de su coche e incluso la matrícula, lo que permitió a los investigadores identificar rápidamente al propietario del vehículo. Resultó ser un estudiante que vivía a media hora en coche de Scottsville. La policía fue hasta allí y comenzó a interrogarlo,
pero el joven alegó que no había ido a ningún juego y que ni siquiera había oído hablar del asesinato. Agregó que estaba en el trabajo esa noche y la policía encontró confirmación indiscutible de su coartada. Fue eliminado de la lista de sospechosos, pero el autor de la carta nunca fue encontrado. Tal vez alguien decidió incriminarlo o hacer una broma cruel, pero el joven era realmente inocente. Pronto la policía recibió otra pista. Varias personas informaron sobre el comportamiento extraño de un chico local de 16 años. Les dijo a diferentes personas que había estado en el juego, pero luego afirmó que no había asistido. El joven también mencionó haber visto a chicas jugando a las escondidas. Los detectives descubrieron que este chico era hijo de Timothy Madden, pero esa no fue la revelación más sorprendente. Supieron que solo 2 semanas antes del asesinato, el chico se había enojado con su padre y había sostenido un cuchillo en su cuello, amenazando con matarlo. Con esta información, la policía se dirigió a hablar con él, pero había un problema. Necesitaban la presencia de los padres del menor, y su madre se negó a proporcionar una muestra de ADN. Así, la policía se quedó sin opciones. En Scottsville, una pequeña ciudad donde todos se conocen, los rumores se propagaron como fuego en pasto seco. La gente escuchó que la policía estaba investigando a la familia Madden en relación al asesinato de Gabby, generando varias teorías. Algunos pensaban que uno de los hijos mayores problemáticos de Madden podría ser el responsable, mientras que otros sospechaban del propio Madden o creían que podría estar encubriendo a sus hijos. Los padres de Gabby también tomaron conocimiento de estos rumores, lo que fue un gran shock para ellos. El padre de Gabby conocía a Timothy desde el 3er grado y también conocía a toda su familia. Sus hijos jugaban en el mismo equipo de fútbol y sus hijas eran porristas juntas. Ambas familias eran cercanas, incluso se sentaban una cerca de la otra en los partidos. Con todo esto en mente, los padres de Gabby encontraron difícil creer que alguien de su círculo pudiera estar involucrado en el asesinato. Después de que los rumores se esparcieron por la ciudad, ocurrió algo más. El hijo mayor de la familia Madden, que tenía 20 años, comenzó a contactar a los policías locales en las redes sociales. Usó un lenguaje ofensivo y los amenazó, exigiendo que dejaran a su familia en paz. Fue arrestado de inmediato por las amenazas y la policía descubrió rápidamente que había una orden de arresto activa en su contra en otra ciudad. Se descubrió que era sospechoso de agredir a una niña menor de edad. Lo llevaron para un interrogatorio y el joven alegó estar simplemente frustrado con las acusaciones contra su familia. También dijo que no tenía nada que ver con el asesinato y que estaba en casa de su primo en la ciudad vecina esa noche. Aceptó proporcionar su muestra de ADN, que también fue enviada al laboratorio. El 20 de noviembre, 6 días después del asesinato, se llevó a cabo el funeral de Gabby. Cientos de personas vinieron a despedirse, no solo de Scottsville, sino también de otras ciudades. Las personas donaron una cantidad significativa de dinero a los padres de Gabby para ayudar a cubrir los gastos del funeral y la ceremonia de despedida. Mientras tanto, el laboratorio completó el análisis de ADN y comparó las muestras de sangre y semen con el ADN de Timothy y su hijo. Los resultados mostraron una coincidencia completa. El semen encontrado en el cuerpo de la víctima pertenecía a Timothy Madden y la sangre en su ropa pertenecía a Gabby. Al recibir esta noticia, los detectives fueron al funeral. Cuando los padres de Gabby estaban solos, les informaron sobre el descubrimiento del asesino. Al mismo tiempo, los policías fueron a la casa de Timothy y él fue arrestado. Mientras era transportado desde la comisaría, gritó a los reporteros presentes que era inocente. Más tarde afirmó que la sangre en su ropa era su propia sangre, ya que se había rasguñado al pasar por una cerca. Aunque inicialmente, como recordamos,
Había dicho a la policía que no era sangre, sino barro. Con la coincidencia del ADN en mano, los investigadores llevaron el caso al tribunal y la fiscalía declaró que buscaría la pena de muerte. Durante la preparación del juicio, el abogado de Timothy insistió en que su cliente era inocente y que el origen de las pruebas planteaba serias dudas. Argumentó que durante el supuesto asesinato, Timothy estaba en el estadio grabando el partido, aunque el propio Timothy había dicho a la policía que vio a Gabby alrededor del mismo momento. El abogado también intentó señalar el hecho de que el cuerpo de Gabby fue encontrado en un arroyo, pero la ropa de su cliente estaba seca cuando regresó al estadio. La madre de Timothy, que vivía con él, afirmó que Timothy regresó a casa con ropa limpia, no parecía perturbado y se comportaba como siempre. Pero la fiscalía destacó que todos estos argumentos se desmoronaron ante el hecho de que el semen del sospechoso fue encontrado en el cuerpo de la víctima. No podría haber otra explicación para esto y, por lo tanto, no había duda sobre la implicación de Timothy. Según la policía, su relato de esa noche contiene una parte de la verdad. Él realmente podría haber salido del estadio durante el juego y encontrado a Gabby, que estaba buscando a sus amigas. Ella conocía bien a Timothy porque él era el padre de una de sus amigas. Ella pudo haberse acercado a él y preguntarle dónde habían ido las otras chicas. Y fue entonces cuando él elaboró un plan. Podría haber dicho que ellas corrieron hacia el bosque detrás del campo de béisbol y ofrecido acompañar a Gabby hasta allí. Una vez que estaban a unas pocas centenas de metros de la escuela, él podría haberla agredido y matado, regresando luego al juego. La espera por el juicio se alargó durante años, para desesperación de la familia de Gabby. Querían que el asesino fuera castigado, pero debido a la burocracia, el caso avanzó lentamente. En 2019, 4 años después del asesinato, las partes comenzaron a discutir un posible acuerdo judicial. La fiscalía ofreció retirar la pena de muerte a cambio de una sentencia de prisión perpetua, con Timothy teniendo que admitir su culpabilidad. Los padres de Gabby aceptaron esta opción porque la espera interminable por el juicio era una carga pesada para ellos. Además, si el juicio finalmente comenzaba, tendrían que asistir a las audiencias durante meses, reviviendo esencialmente la muerte de su hija nuevamente. Timothy, que seguía insistiendo en su inocencia, terminó aceptando y confesando. Sin embargo, los términos del acuerdo no requerían que revelara los detalles de lo que hizo. Solo tuvo que admitir su culpabilidad. Estos términos no satisfacieron a la familia de Gabby porque querían que el perpetrador confesara plenamente lo que había hecho con su hija. Al final, Timothy recibió una sentencia de prisión perpetua y fue a cumplir pena en una prisión de máxima seguridad. Pero eso no es todo. En 2016, un año después del asesinato de Gabby, ocurrió algo más relacionado con Timothy Madden. Un chico de un estado vecino vio un informe noticioso sobre el crimen y reconoció a Timothy. Varios años atrás, él y su amigo estaban caminando cerca del estacionamiento de un centro comercial cuando un hombre adulto se acercó a ellos. Intentó convencer a los chicos para que entraran en su auto para dar un paseo, pero ellos encontraron la oferta extremadamente extraña. Los niños corrieron lejos de él, y el pariente del amigo contactó a la policía. Según el chico que vio el informe noticioso, el hombre no era otro que Timothy Madden. Pero no había pruebas sustanciales para este caso, así que no avanzó más. Sin embargo, si Timothy realmente intentó secuestrar a 2 chicos en otro estado, eso podría decirnos más claramente sobre su verdadera naturaleza. Quizás antes del asesinato de Gabby, estaba intentando encontrar otras víctimas, pero no tuvo éxito. Y aquella noche en que ella se acercó a él cerca del estadio,
El hombre decidió aprovechar la oportunidad para satisfacer sus horribles fantasías. Comparte tus pensamientos sobre esta historia en la sección de comentarios y no olvides presionar el botón me gusta si te gustó mi video. Gracias por ver.